8 de octubre de 1879, frente a Punta Angamos, en la desolada costa que entonces pertenecía a Bolivia. Eran las 3:30 de la madrugada y una calma premonitoria reinaba sobre las aguas del Pacífico. La bruma matutina, la camanchaca, envolvía al monitor Huáscar en un manto fantasmal, amortiguando el rítmico latido de su máquina a vapor. A bordo, el contraalmirante Miguel Grau Seminario, el hombre que por 6 meses había mantenido en jaque a toda la escuadra chilena, se encontraba en el puente de mando. Sus ojos, acostumbrados a escrutar el horizonte, se perdían en la penumbra. A sus 45 años, el marino piurano portaba sobre sus hombros el destino naval del Perú. Su barco, el Huáscar, era ya una leyenda. Un buque de hierro de 1865, veterano y temido, que se había convertido en el único baluarte de la resistencia peruana en el mar. El aire salino se mezclaba con el olor a carbón y aceite caliente que emanaba de las entrañas del monitor. La tripulación, compuesta por 200 valientes, se movía con la eficiencia silenciosa que otorga la costumbre de la guerra. Llevaban meses de campaña ininterrumpida, las famosas correrías del Huáscar, una serie de audaces incursiones que habían sembrado el pánico en las costas chilenas, capturado transportes, bombardeado puertos y eludido una y otra vez a una flota enemiga abrumadoramente superior. Eran el David de hierro enfrentado a un Goliat de acero naval. Esa madrugada, navegaban hacia el norte junto a la corbeta Unión, con la falsa sensación de seguridad que da el haber burlado al destino tantas veces. Creían haber dejado atrás a la escuadra chilena cerca de Iquique, pero el enemigo, herido en su orgullo y con una sed insaciable de venganza, había urdido una trampa mortal. A las 3:30 de la mañana, el vigía de Cofa rompió el silencio. Su voz, tensa y clara, resonó desde lo alto del mástil. «Humos a la vista. Por el noroeste». El grito fue como una descarga eléctrica que recorrió la cubierta. Los oficiales alzaron sus catalejos, sus nudillos blancos por la presión. El propio Grau, con su legendaria serenidad, enfocó su instrumento hacia la mancha oscura que se perfilaba en el horizonte. Inicialmente, un atisbo de esperanza surgió, podrían ser buques neutrales, o quizás carboneros. Pero a medida que el sol comenzaba a despuntar por el este, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, la verdad se reveló en toda su brutalidad. No eran uno, ni dos, sino 3 humos distintos, 3 buques de guerra que navegaban en formación de caza. Eran la primera división de la escuadra chilena, el blindado blanco Encalada, la corbeta O'Higgins y el transporte armado Loa. Grau, con la rapidez mental que lo caracterizaba, evaluó la situación. Viró hacia el sudoeste, intentando usar la velocidad superior del Huáscar sobre el blanco Encalada para escapar. La Unión, más rápida y ágil, recibió la orden de forzar máquinas y romper el cerco, una misión que cumpliría con éxito. Pero para el Huáscar, la suerte estaba a punto de cambiar. Durante casi 4 horas, el monitor peruano mantuvo la distancia, navegando en un tenso juego del gato y el ratón. La tripulación sentía el aliento del enemigo en la nuca, pero confiaban en su comandante y en su buque. Sin embargo, a las 7:15 de la mañana, el destino manifestó su segundo acto. 3 nuevas columnas de humo aparecieron, esta vez cortándoles la retirada por el noroeste. Era la segunda división chilena, comandada por el capitán de navío Juan José Latorre. Y a su cabeza, navegaba la nave más moderna y poderosa de la costa del Pacífico, el blindado almirante Cochrane. Junto a él, la Covadonga y el Matías Cousiño. La trampa se había cerrado. El Huáscar estaba embolsado, sin escapatoria posible. El almirante Grau reunió a su plana mayor. Su rostro, aunque grave, no reflejaba temor, sino una férrea determinación. Sus palabras, pronunciadas con calma pero con un peso inmenso, quedaron grabadas en la memoria de los supervivientes. Señores, la suerte nos es adversa. Veo un poder naval abrumador, pero si el Huáscar no regresa triunfante al Callao, tampoco yo regresaré. Cumplamos con nuestro deber. Cada hombre a su puesto. Un grito unánime de «¡Viva el Perú!» fue la respuesta. No había lugar para la duda ni la vacilación. Si iban a morir, lo harían con el honor intacto, vendiendo cara a su derrota. La impotencia de la tecnología antigua frente a la modernidad se hizo entonces dolorosamente evidente. Grau ordenó al jefe de máquinas forzar las calderas al límite, exprimir hasta la última libra de presión. Pero el Huáscar estaba exhausto. Después de 6 meses de operaciones continuas, sin la oportunidad de un mantenimiento adecuado en dique seco, sus calderas estaban sucias, incrustadas de salitre. El viejo león de mar apenas podía rugir a 10 nudos. Frente a él,
El almirante Cochrane era una bestia de acero recién salida de los astilleros británicos. Sus máquinas compuestas y sus calderas limpias le permitían alcanzar con facilidad los 12 nudos, una diferencia que en combate era un abismo insalvable. El Cochrane, con la torre en el puente, acortaba la distancia con una precisión implacable. Su silueta crecía, un presagio oscuro de la destrucción que se avecinaba. No era solo la velocidad. El blindado chileno representaba la cúspide de la ingeniería naval de la época. Su armamento principal consistía en cañones Armstrong de 9 pulgadas, y en su Santa Bárbara aguardaba el segundo elemento tecnológico que sellaría el destino del Huáscar, los proyectiles Palliser. A diferencia de las balas de cañón tradicionales, que rebotaban o se estrellaban contra el blindaje, los proyectiles Palliser estaban diseñados con una punta de acero endurecido, capaces de perforar el hierro como si fuera madera. Eran el arma perfecta para aniquilar a los blindados de la generación anterior, como el Huáscar. La tripulación peruana lo sabía. Sabían que su coraza de 4 pulgadas y media, que tantas veces los había protegido, era ahora vulnerable. La batalla que se avecinaba no sería un duelo entre iguales, sería una ejecución tecnológica. A las 9:25 de la mañana, la distancia se había reducido a 3.000 metros. El Cochrane viró para presentar su costado de babor. El capitán Latorre, desde el puente, dio la orden que toda la nación chilena anhelaba escuchar: abran fuego. El rugido del primer disparo del Armstrong de proa fue ensordecedor. Una columna de agua se alzó a estribor del Huáscar, errando el tiro por poco. La respuesta del monitor peruano no se hizo esperar. Grau ordenó disparar con los cañones de 300 libras de la Torre Coles. El combate había comenzado. El Cochrane, imperturbable, continuó su acercamiento. A 2.000 metros, su artillería comenzó a encontrar el blanco. El primer proyectil Palliser impactó en el casco del Huáscar, justo por encima de la línea de flotación. El sonido no fue el de un golpe sordo, sino el de un desgarro metálico, un crujido agudo y terrible. El proyectil atravesó el blindaje de 4.5 pulgadas y explotó en el interior, sembrando la muerte y la destrucción. El segundo disparo fue aún más certero. Impactó en la torre de artillería giratoria, dañando el mecanismo de rotación y dejando al cañón de estribor temporalmente fuera de combate. El Huáscar, que dependía de su capacidad de maniobra para compensar la lentitud de su torre, comenzaba a ser despojado de sus colmillos. Pese al castigo brutal, Grau mantenía el control. Con una valentía que helaba la sangre, intentó una maniobra desesperada: espolonear al Cochrane. Giró el timón con brusquedad, enfilando la proa de su buque hacia el costado del enemigo. Por un instante, pareció que la audacia peruana podría cambiar el curso de la batalla. Pero la superior velocidad del Cochrane le permitió evadir el envite con una facilidad insultante, pasando a pocos metros de la proa del Huáscar y castigándolo a quemarropa con toda su artillería de babor. La cubierta del monitor se convirtió en un infierno de hierro al rojo vivo, astillas y humo. Eran las 9:35 de la mañana. El sol ya estaba alto en el cielo, iluminando una escena de carnicería naval. El contraalmirante Grau se encontraba en la torre de mando, un pequeño cilindro de hierro que sobresalía de la cubierta y que ofrecía una protección mínima. A su lado, su ayudante, el joven teniente Diego Ferré. Desde esa posición vulnerable, Grau dirigía el combate, impartiendo órdenes con voz firme, indiferente al caos que lo rodeaba. Acababa de dar una orden para corregir el rumbo cuando, desde el Cochrane, partió el proyectil que la historia de Perú registraría con un dolor sagrado. El proyectil Armstrong de 9 pulgadas, una masa de 250 libras de acero y pólvora, cruzó los 500 metros que separaban a los buques en un parpadeo. Su trayectoria fue perfecta, su destino, ineludible. Impactó de lleno en la esquina superior derecha de la torre de mando. La explosión fue cataclísmica. La coraza de hierro, diseñada para detener balas de cañón, fue pulverizada. El proyectil estalló en el interior del reducido espacio, y en ese instante, el más grande héroe naval del Perú dejó de existir. El contraalmirante Miguel Grau Seminario, el caballero de los mares, fue desintegrado por la fuerza de la detonación. Su cuerpo se volatilizó, borrado de la existencia en un instante de fuego y furia. Junto a él, Diego Ferré también encontró una muerte instantánea y terrible. El impacto decapitó el mando del Huáscar. El timón fue destrozado, y el buque, sin gobierno, comenzó a girar sin control hacia estribor, acercándose peligrosamente al blanco encalada, que se unía a la masacre. El silencio en el puente fue reemplazado por la confusión y el horror. Cuando los oficiales lograron forzar la entrada a los restos humeantes de la torre de mando, no encontraron nada.
Solo hierros retorcidos, sangre y los restos destrozados del catalejo del almirante. La noticia de la muerte de Grau se extendió por el buque como una ola de hielo, pero en medio del dolor, el espíritu de resistencia no se quebró. El segundo comandante, el capitán de corbeta Elías Aguirre, asumió el mando. Con un grito de "¡Y el comandante ha muerto!", ¡Viva el Perú!, corrió hacia la torre de artillería para continuar la lucha. Pero su heroísmo fue breve. Un proyectil enemigo lo partió en dos. La cadena de mando continuó su trágico descenso. El teniente primero Melitón Rodríguez, que tomó el relevo de Aguirre, también cayó muerto. El teniente primero Enrique Palacios, gravemente herido, siguió luchando hasta desmayarse. El mando recayó sucesivamente en el teniente Pedro Garezón. El Huáscar ya no era un buque de guerra, era un matadero flotante. Su blindaje estaba perforado en múltiples lugares, sus cañones silenciados, su cubierta regada con la sangre de más de un tercio de su tripulación. El fuego chileno era incesante y preciso. Los blindados enemigos, dueños absolutos del combate, se turnaban para martillar al indefenso monitor. A las 10:40 de la mañana, con el pabellón peruano hecho jirones pero aún ondeando en lo alto del mástil, y viendo que la captura era inminente, el teniente Garezón, el último oficial al mando, tomó la decisión final y más honorable. Para evitar que el símbolo de la resistencia peruana cayera en manos enemigas, dio una orden desesperada a los ingenieros que aún sobrevivían en las entrañas del buque: abran las válvulas de fondo. Que el Huáscar se hunda. Los ingenieros cumplieron la orden. El agua del Pacífico comenzó a inundar los compartimentos, un abrazo frío y final para el glorioso monitor. El buque comenzó a escorarse lentamente a estribor. Su hundimiento parecía inevitable. Pero el destino, en su crueldad final, le negó incluso ese honor. Las tripulaciones chilenas, al ver que el Huáscar se hundía, lanzaron sus botes al agua en una carrera frenética. Un grupo de abordaje liderado por oficiales del Cochrane saltó a la cubierta del monitor en llamas. Tras un breve pero feroz combate cuerpo a cuerpo con los pocos defensores que quedaban en pie, tomaron el control. Corrieron a las salas de máquinas y, a punta de pistola, obligaron a los ingenieros peruanos a cerrar las válvulas. Lograron contener la inundación cuando el agua ya llegaba a la cintura. A las 10:55 de la mañana del 8 de octubre de 1879, el combate de Angamos había terminado. El monitor Huáscar, el alma de la Marina de Guerra del Perú, fue capturado. La pérdida del Huáscar fue el golpe de gracia para el esfuerzo bélico naval del Perú. Con su captura, Chile obtuvo el control absoluto del mar, un factor que se revelaría decisivo en el curso de la Guerra del Pacífico. Sin la amenaza del monitor, la escuadra chilena pudo bloquear los puertos peruanos a voluntad y transportar a su ejército para iniciar la campaña terrestre que culminaría con la ocupación de Lima. Las cifras del combate cuentan la historia de la disparidad tecnológica y el valor humano. El Huáscar sufrió 33 muertos, incluyendo a su comandante y a gran parte de su oficialidad, y 27 heridos graves. Los blindados chilenos, casi indemnes, reportaron un solo muerto y 9 heridos leves. El capitán de navío Juan José Latorre había cumplido su misión con una eficiencia letal. El contraalmirante Miguel Grau Seminario había cumplido su palabra, no regresó al Callao. Pero su sacrificio lo elevó a un plano de inmortalidad. Su conducta caballeresca a lo largo de la campaña, especialmente el rescate de los náufragos del buque enemigo Esmeralda tras hundirlo en Iquique, le había ganado el respeto incluso de sus adversarios y el apelativo eterno de El Caballero de los Mares. Su muerte en combate lo convirtió en el máximo héroe de la nación peruana, un símbolo imperecedero de valor, honor y sacrificio frente a la adversidad abrumadora. En el año 2000, fue reconocido oficialmente como el peruano del milenio. Su cuerpo, junto con los de la mayoría de los caídos en Angamos, descansa para siempre en las profundidades del océano que defendió con su vida. La historia del Huáscar y la batalla de Angamos ilustra una verdad fundamental en la historia militar: la valentía, por más grande que sea, raramente puede compensar una inferioridad tecnológica decisiva. El Perú entró en la guerra con una escuadra envejecida y mal preparada, confiando en el genio de sus marinos. Chile, en cambio, había invertido en buques modernos, armamento de última generación y entrenamiento riguroso. Angamos no fue solo una batalla, fue el choque entre dos épocas de la guerra naval. El Huáscar, un producto de la década de 1860, se enfrentó a los precursores de los acorazados del siglo XX. El almirante Cochrane y el Blanco Encalada, con su mayor velocidad, su blindaje superior y, sobre todo, sus proyectiles perforantes, representaban un salto cuántico en poder de fuego.
Los líderes chilenos habían comprendido que la supremacía tecnológica no era un lujo, sino una necesidad existencial. Los líderes peruanos, sumidos en crisis políticas y económicas, habían descuidado su defensa. La tragedia del 8 de octubre de 1879 fue la consecuencia inevitable de esa divergencia. Hoy, más de 140 años después, el monitor Huáscar sigue a flote. Reposa como buque museo en el puerto chileno de Talcahuano, un trofeo de guerra que es, a la vez, el santuario más sagrado de la Armada peruana. Su casco de hierro, aún marcado por las cicatrices del combate, es un testimonio silencioso de la sangre derramada y el valor sin límites de Miguel Grau y sus hombres. Para Chile, es un símbolo de su mayor victoria naval. Para el Perú, es un recordatorio perpetuo de su más dolorosa derrota, pero también, y más importante aún, de la talla del héroe que se forjó en ella. Cada 8 de octubre, en todo el Perú, las sirenas de los buques y las campanas de las iglesias suenan en su honor. La lección de Angamos resuena a través de la historia. Las naciones que olvidan la importancia de la tecnología y la preparación, a menudo se ven forzadas a depender del sacrificio de sus héroes. Y aunque los héroes pueden alcanzar la gloria inmortal, rara vez pueden cambiar el curso de una guerra que ya estaba perdida en los astilleros y en las oficinas de planificación, mucho antes de que se